amigos de Palestra? Bienvenidos una vez más a su espacio de Comentócrata con Israel Calderón. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo estás, Armando? Pues sorprendido, y a la vez no, otro doble sabadazo en México. En la mañana, porque se supo por parte de la periodista Lidia Cacho que dejaron libre al gober precioso Mario Marín, el de Puebla. Ajá. Y poquito tiempo después, el bombazo de la carta del Mayo Zambada, Israel. Sí, la carta del Mayo, que no fue una carta de amor como la que hizo Andrés Manuel a Donald Trump. Es una carta reveladora que empieza, digamos, a soltar la sopa de los nexos del narcotráfico, los narcotraficantes, con los políticos mexicanos. Y yo creo que el título de esta videocolumna va bien, ¿no? A temblar políticos mexicanos, porque ya empezó a soltar la sopa, que el gobernador de Sinaloa tenía, de algún modo había una relación con el gobernador de Sinaloa, se iban a reunir con el alcalde de Culiacán, que lo terminaron matando. En fin, ya se empieza a soltar la sopa y no sé si tenga que temblar más políticos mexicanos. Yo creo que sí, pero habrá que ver quiénes, ¿no? Sí, seguramente muchos políticos mexicanos. Pero vamos por partes, Israel. ¿Qué piensas de la carta del Mayo? Justamente en el día en que el presidente López Obrador visitaba Culiacán en la tarde con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sí, pues acuérdate que en política se dice que no hay coincidencias, todo tiene un porqué. Justamente cuando va el presidente con la presidenta electa a Sinaloa, pues el Mayo da a conocer esta carta reveladora, da a conocer cómo realmente fue su captura, que fue realmente un secuestro, así él lo manejó. En fin, es una guerra interna que hay en el cártel de Sinaloa entre los Chapos y los Mayos, ya está totalmente desatada, por eso en la carta también pide de algún modo paz, que no haya violencia en su estado, porque sí, ya está la guerra totalmente desatada, es reveladora por los nombres que da a conocer y los nombres que posiblemente con el tiempo dé a conocer más todavía, ¿no? Además, al estilo de la sección de lo mejor o lo peor de las mentiras del presidente López Obrador, no recuerdo cómo se llama, el Mayo Zambada dice, estas son mis verdades, estas son las verdades, lo que ocurrió. Es su verdad. Es su verdad. Sí, la verdad es que, por eso te digo que yo creo que es el inicio de cosas que van a venir, de nombres, de revelaciones para ciertos políticos mexicanos. Hasta ahorita aparentemente es el nombre más importante, no aparentemente, el nombre más importante es gobernador de Sinaloa, pero pudiesen darse a conocer más gobernadores, exgobernadores, funcionarios públicos del nivel de García Luna. Ya se viene incluso la sentencia de García Luna, no sé si Calderón, el expresidente, se tenga que poner a temblar de algún otro modo, en fin. Son los nexos, política narco, de algún modo también Estados Unidos, si hablaremos de eso, se mete en la política antinarco o anticrimen del gobierno de AMLO, en fin, son varias situaciones, ¿no? Sí, el próximo 9 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tenga 9 días como presidenta, se va a dar a conocer la sentencia contra García Luna. Exacto. Y a diferencia del Chapo Israel, llama la atención que el Mayo no dejó pasar tantos días y como dices, empezó a soltar la sopa, empezó a dar nombres. El Chapo prefirió guardar silencio, pero el Mayo no. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esté dispuesto a hablar? Él ya tiene 76 años de edad, a lo mejor le conviene, ¿no? Pues por edad yo creo que la verdad es que desconozco la ley de Estados Unidos, pero debe haber una ley parecida como aquí en México, que a cierta edad ya te sacan de la cárcel. Para personas de la tercera edad. Exacto, entonces yo creo que en Estados Unidos debe haber algo parecido. Al Mayo quizá le convendría hablar para que prácticamente sus últimos días los pase en libertad, obviamente bajo la tutela de Estados Unidos, pero al final en libertad. Entonces yo creo que al final todo esto es parte de un juego de ajedrez en el cual desafortunadamente el que no va a la cabeza o el que está jugando es el gobierno mexicano con su desconocimiento de lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, porque pues a final de cuentas, Israel, ¿cómo es posible que el gobierno no se entere pues de nada, ¿no? O sea, no se enteró de la captura del Mayo, pero tampoco se enteró de que Joaquín Guzmán López, que es quien somete al Mayo Zambada para llevárselo a Texas, Estados Unidos, estaba negociando con Estados Unidos su entrega. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está la inteligencia del gobierno mexicano? Exacto, ¿dónde está la inteligencia? Desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a desaparecer el CISEN, que este gobierno no iba a ser espía, etcétera, pero entonces, ¿dónde está esta parte de la inteligencia que tiene que haber, que se supone habrá con Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con Claudia Sheinbaum? ¿Dónde está la inteligencia entonces del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque yo creo que se está quemando feo con esta parte de que, pues, denme información porque yo no sé, y la reclama prácticamente diario el presidente en sus conferencias mañaneras,
Ya el embajador Ken Salazar dio a conocer la versión de Estados Unidos, que ellos prácticamente no tuvieron nada que ver, que les cayó del cielo el Mayo y Joaquín. Aunque aceptan que sí estaban negociando con Joaquín Guzmán López, Exacto. el hijo del Chapo Guzmán. Exacto, pero de algún modo Estados Unidos, como siempre, pues se deslinda bajo sus intereses, pero al final aquí el que queda mal realmente es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y al final de cuentas, Israel, si el gobierno mexicano no sabía nada, el gobierno estadounidense tampoco sabía nada, se podría pensar, se podría hablar de que fue una vendetta entre narcos, es decir, que el Chapo Guzmán hubiese decidido no irse solo a la cadena perpetua y de una vez llevarse consigo al Mayo Zambada, ahora sí que su compadre, ¿no? Con el que hizo ese imperio del cártel de Sinaloa. Sí, y no lo dudo, no lo dudes, porque al final ya son personas pues grandes, ya prácticamente están en el retiro, en el último tramo de su vida. Ese cártel ya lo manejaban sus hijos. Ambos. De ambos, obviamente no tienen el mismo criterio que tenían el Mayo y el Chapo, no negocian igual Mayo y Chapo y sus hijos, o sea, es totalmente diferente, son otras generaciones, otras ideas, y la guerra interna entre ellos se desató totalmente a partir de que capturaron al Chapo. Entonces, yo no dudo que el Chapo haya puesto a ciertos personajes dentro de ellos al Mayo, o haya intervenido de algún modo para que el Mayo cayera, porque al final ya es una guerra de tenemos que caer todos, ¿no? De algún otro modo. Ahora, cuando el Mayo dice en su carta que se iba a entrevistar con Rubén Rocha Moya y con el ex alcalde Cuen, ahí en Culiacán, pues da la impresión de que lo hizo con toda la confianza. O sea, cuando Joaquín Guzmán le dio esos nombres para decirle vamos a resolver un tema político, además, pues él dijo, yo estaba confiado y por eso fui. O sea, ¿eso qué nos indica? ¿Que no era la primera vez? ¿O cómo es posible que a ti te digan, Israel, vamos a ir a una reunión con el gobernador y así nada más de buenas a primeras aceptas? Pues quiere decir que ahí hay pues había una cierta relación. Digo, la verdad es que yo creo Porque que... él habló de la palabra confianza, que no es tan sencilla. Exacto, ya había una cierta confianza entre políticos de Sinaloa y el Mayo y el cártel de Sinaloa. La verdad es que yo dudo mucho que el gobernador de Sinaloa no tenga una cierta conversación o ciertos nexos con ciertos personajes del narcotráfico en su estado. Digo, la verdad es que si no fuera por eso, yo creo que él no estaría ni vivo. O sea, así lo digo. Si el gobernador de Sinaloa realmente combatiera el narcotráfico o estuviera en contra de los narcotraficantes o no tuviera ningún tipo de nexo con los narcotraficantes, y en este caso el cártel de Sinaloa, yo te aseguro que él no estaría ni siquiera vivo, ¿no? Además que su coartada, digo, esta no es ni de película, es como de párvulos, ¿no? Exacto. O sea, la mañana que capturan el 25 de julio al Mayo, él se va a Los Ángeles y al día siguiente regresa y no ha explicado para qué viajó. Qué casualidad, ¿no, Israel? Que justamente ese mismo día él ya no andaba en Sinaloa, como ¿Sí? para decir yo no estaba aquí. Sí, pero es una perfecta coartada, o sea, exacto, es decir, yo no estaba aquí, es su perfecta coartada. ¿A qué fue Los Ángeles? Digo, es válido que vaya a Los Ángeles, pero realmente ¿a qué fue? Porque Y con nada más su familia, además. ¿por qué fue un día? ¿Por qué a la familia? Son varias cuestiones. Yo creo que sí hay un cierto involucramiento del gobernador, porque insisto, no estaría vivo, la verdad es que tiene que de algún modo negociar. ¿Y qué crees? Incluso hasta políticamente creo que es viable, incluso a veces hasta negociar, creo, hasta con los criminales, ¿no? En política creo que se vale de todo mientras, como dicen, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, en su momento Rocha decía que sí estaba de acuerdo en que hubiera un pacto entre narcos para mantener la paz en Sinaloa. exacto, entonces los políticos mexicanos no dudo que busquen esos acuerdos, incluso el gobierno federal, no estoy acusando directamente al presidente, pero el gobierno federal de algún modo con ciertos personajes, no dudo que se haya acercado incluso a ciertos criminales, la verdad, capos porque este gobierno no ha capturado prácticamente capos, no me he enterado de grandes decomisos de droga. Este gobierno cambió totalmente la política anticrimen o el de la lucha contra el narcotráfico a como lo venía haciendo Calderón, como lo venía haciendo Peña, etcétera. Completamente lo cambió. Entonces, ¿eso a qué se debe también, no? Sí, digamos que en estos dos expresidentes que mencionas, ellos combatieron de algún modo frontalmente al narco. Cada uno fue señalado de apoyar a un cártel en particular. Luego, de Fox para atrás, eran permisivos con el narco. Y en este sexenio, más bien, la política ha sido la de evitar que a través de los programas de bienestar, los jóvenes principalmente se integren al narco. O sea, es como decir, ahí está, pero vamos a tratar de que no se vayan para allá. Ese es como el enfoque de la política de abrazos no balazos de la 4T. Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que el salario, el ingreso de un joven es diametralmente diferente entre un programa social y lo que le puede ofrecer el narco? O sea, es totalmente diferente. Claro, entiendo la postura y de algún modo también el apoyo, el que se le den apoyos sociales, ayudas sociales a los jóvenes, a la gente pobre, etcétera, porque no es el mismo piso parejo en México.
pero diametralmente diferente a lo que le pueda pagar el narco a un joven por matar, a lo que le pueda dar una beca el gobierno, ¿no? Israel, el gobernador no tardó mucho tiempo en pleno evento en Culiacán, delante del presidente, de la presidenta, y ante la gente dijo: yo no tengo ligas con el narco, y el Mayo cayó en una trampa. Prácticamente fue lo que dijo. Y el presidente y la presidenta lo respaldaron. ¿Qué lectura le podemos dar a eso, Israel? Es que este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno siempre ha respaldado a los gobernadores de Morena. Pase lo que pase, ahí lo tienes con la gobernadora de Campeche, Sansores, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cuauhtémoc Blanco en Morelos, no se diga el de Veracruz, el que ya se va a Cuitláhuac. O sea, siempre se ha caracterizado el presidente por apoyar a rajatabla a los gobernadores de Morena, aunque quizá hayan cometido errores graves, no lo sabemos, ¿no? Se habla de colusión del narco con ciertos políticos, incluso políticos de Morena, por ejemplo en Acapulco, creo que es la alcaldesa de Acapulco, en fin. O sea, pero el presidente siempre se ha machinado a apoyar a la gente de Morena, que yo creo que esa es una de las... Si analizamos un poquito después el legado histórico del presidente, ese puede ser como sus lados flacos, el que defiende a rajatabla, aunque no sabemos si realmente sean defendibles, ¿no? Y en el caso de Claudia Sheinbaum, digo, también políticamente lo tenía que hacer, pienso que sería hasta lógico, pero de algún modo ella recibe esa herencia, ¿no? Sí, pero además Claudia Sheinbaum no puede ir en contra ahorita del presidente. Quizá dentro de un año vamos a ver algo diferente a lo que hacía Andrés Manuel en este gobierno, pero Claudia Sheinbaum no puede en este momento hacer algo totalmente diferente a lo que hace el presidente. No le conviene políticamente tampoco, ¿no? Y hablando de política, Israel, finalmente, ¿cómo ves esta relación México-Estados Unidos, concretamente en el tema del combate al narcotráfico? Sabemos que desde el otro lado se habla mucho de que los cárteles, pues lo ha dicho Trump muchas veces, que el gobierno mexicano está de algún modo sometido, según Trump, por los cárteles, ¿no? Que los cárteles aquí mandan. Claro, esas son palabras de Trump, pero también lo dice la derecha mexicana, también son dichos. Pero a final de cuentas, el medio del asunto, Israel, es de que hasta el día de hoy, en la noche, domingo, el gobierno mexicano no ha recibido la información. El presidente dijo que espera que en la mañanera de este lunes haya más revelaciones y que ahora sí él pueda dar a conocer una versión más concreta y más amplia del caso Mayo Zambada. Pues ha sido una relación totalmente ríspida, y no solamente con el presidente Andrés Manuel, sino con los anteriores presidentes, de algún modo ha sido ríspida. El famoso Rápido y Furioso en la época de Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la relación entre Estados Unidos y México en diferentes áreas, y dentro de ellas la política anticrimen, ha sido complicada porque Estados Unidos de algún modo quiere imponer sus políticas. Estados Unidos sí cree en capturar capos, Estados Unidos sí cree en los grandes decomisos, Estados Unidos, tiene una lucha frontal contra el crimen, en fin, aunque no se habla de los capos de Estados Unidos. Eso es lo más curioso, que realmente allá no se habla de los capos de allá, se habla de los capos de acá, siempre eso se ha dicho, ¿no? Es una relación ríspida, y de algún modo el presidente lo único que hace, creo, es contener, para no caer en un enfrentamiento frontal con un presidente de Estados Unidos, ni con Trump en su momento, ni con Biden hoy en día. Y por eso, aunque Trump diga, podemos invadirlo, si el narco puede tirar un gobierno, el presidente no se engancha porque obviamente no le conviene. Tenemos un tratado comercial, y lo único que creo hace, y lo que haría incluso también Sheinbaum, pues tratar de contener a los políticos de Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ya está muy cerca de recibir su constancia de mayoría esta misma semana, y pues será la presidenta a partir del 1 de octubre. Y veamos qué política anticrimen bajo la tutela de Claudia sigue, porque Harfuch se supone se va a enfocar mucho en el tema de la inteligencia. Entonces veamos si ya se empiezan a capturar a más capos o ciertos líderes del narcotráfico. Pero se reunió con el presidente, pues ¿qué instrucciones le dio el presidente? Yo creo que fue una reunión de palomeo, así tal cual. O sea, incluso yo creo que fue una reunión de instrucción, o sea, del presidente hacia Harfuch. A mí me gustaría que siguieras tal política, a mí me gustaría que hicieras esto, aunque su jefa va a ser Claudia Sheinbaum, pero el presidente no quiere perder de algún modo los hilos en ese sentido, ¿no? Muy bien, Israel, pues también veremos qué va surgiendo de esa reunión, porque la verdad estuvo bastante rara después de que López Obrador se fue con todo contra él en la campaña cuando Harfuch quería ser el jefe de gobierno. Sí, te digo, yo creo que fue más bien una reunión de instrucción del presidente hacia Harfuch. Lo que él quiere que no cambien en el próximo gobierno. Muy bien, Israel, pues nos vemos la próxima semana. A ver qué nuevos escándalos se logra con Alito, el rey del PRI, que ya fue reelecto. No, ese Alito se siente el rey emérito, pero bueno, luego hablamos de él, que es, creo, de algún otro modo irrelevante, aunque el PRI todavía sobrevive, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos.